convoco que me ayudaban ahí y ya empezaban, como decir, entre comillas, los laicos que hacían liturgias de la palabra, es decir, no hacía falta que fueran, uy, yo aquí, si no es el cura, no quieren nada, ¿no? Es decir, está todavía una iglesia muy estandarizada. A pesar de que a mí me encantó, cuando estuve viendo, por ejemplo, en el curso de doctorado, los curas rurales de aquí, que trataron de encarnar un poco el Vaticano. Hubo tiempo mejor. Sí. Eso desde luego sí. Mira, Perdón de tomar. No. Bueno, yo quería preguntar unas cuantas cosas que me parece y hacer algunas preguntas. Una tiene que ver con, al final, lo que nos interesa a todos nosotros y a todos nosotros aquí es cómo vemos el pasado y cómo lo miramos, cómo lo entendemos y a partir de ahí cómo lo estudiamos. Entonces, hay algunas preguntas y algún comentario con preguntas que quería hacer. Uno tiene que ver con la tecnocracia, que me parece un asunto muy importante. Es verdad, hay tecnocracia en muchos sitios, y hay tecnocracia en muchos sitios. Y cómo se genera la tecnocracia, y cómo pasa por la Segunda Guerra Mundial, y qué ocurre en Europa, qué ocurre en el fascismo, qué ocurre en lo que sobrevive al fascismo. Y ahí está España. España es lo que sobrevive al fascismo. Lo miremos como lo miremos, la mirada que yo tengo, ¿no? Entonces, mi pregunta es muy simple, ¿no? Y es un poco, bueno, podría ser incluso un título de un libro provocador, aunque le estoy dando vueltas desde UCLA, que fue donde me hice esta pregunta, hace 10 años. La tecnocracia en España no será precisamente lo que queda del fascismo. Visto como en aquel coloquio y en la comunicación posterior había una identificación evidente entre tecnocracia y fascismo, claro, hay diferentes regímenes y hay diferentes tecnocracias, evidentemente. Y en ese sentido, el invento del relato franquista, de que hay un franquismo malo y un franquismo bueno tecnocrático desarrollista, claro, ese invento que lo seguimos tragando como el relato de todos los historiadores, es lo que creo que yo creo que tú ayudas a romper ese relato, precisamente. Y eso es lo que me parece muy interesante. Pero voy más allá. No será justamente que nos engañaron tanto que la tecnocracia es lo que queda del fascismo. Eso por un lado. Si esa pregunta, bueno, ¿qué os parece esa pregunta? Para formular, ¿no? Para especular, para indagar, ¿no? Otra cuestión. En relación con lo que tú planteas, Lino. Efectivamente, el boom de los 70, y os habéis referido a los... Yo creo que el boom de los 70 es justamente la expresión más clara de la mala continuidad. Porque el boom de los 70 sería completamente distinto de no haber habido guerra civil, que es algo que nos podemos formular en términos epistemológicos. Entonces, y en relación con eso, no hubo autarquía, dijiste en un determinado momento. No es posible la autarquía. No sé muy bien a qué te referías. Efectivamente, es imposible la autarquía, es imposible como absoluto, pero hubo autarquía como política y como deseo y como inspiración, y eso es lo que quiero. Entonces, uniendo una cosa y la otra, yo creo que me da la impresión de que lo que haces es valorar, justamente, volviendo al inicio, el gap. Lo que los economistas y los historiadores económicos clásicos llaman el gap. Claro, un gap que empieza en el 36 y termina no antes de 20 años. Nosotros hemos llamado la posguerra más larga del mundo. Que es una posguerra sobrevenida, bueno, tú lo has dicho también, hay dos posguerras, ¿no? Y las dos afectan. Y con políticas diferentes y con el pie cambiado. ¿Cuál es la inteligencia del franquismo? Ser capaz de readaptarse a todo. Eso sí que me parece científico. Me parece sublime. Su capacidad de continuidad. Ya lo ha dicho Ismael Sanz hace mucho tiempo. Lo realmente asombroso del franquismo es su capacidad para pervivir. Entonces, mi pregunta es, ¿no crees que nos va a pasar en el esfuerzo por ahondar en tu argumento y desarrollar tus preguntas? No menos valoras el gap. Porque ¿cuánto dura el gap? Yo creo que es una pregunta importante. ¿Cuánto tiempo está España sin poder recuperar nada de lo que... sin poder empezar a recuperar? Mandar a un tipo a estudiar a Estados Unidos no es recuperar nada. Es una anécdota. Recuperar algo es... yo creo que ocurre a partir del año 57, 59, 61. Y en todos los indicadores económicos que los catalanes han hecho esto con mucho... creo que es Jordi Catalán lo ha demostrado de la forma cuánto dura el gap en términos de su valoración en Producto Interior Bruto, etc. Claro, y en ese sentido las preguntas que se hacían aquí, ¿no? La destrucción. ¿Cómo se causa la destrucción? Es que hay que preguntarse por lo concreto. ¿Y a quién beneficia la destrucción?
¿Qué provoca la destrucción? Por eso trabajamos en verdugos por eso. Pero ya después de trabajar en tantas víctimas, alguien las eliminó. Entonces, no llega a parecer que hay exiliados, que hubo víctimas, que hubo rapadas, violadas. No hay que saber quién lo hizo y por qué. ¿Y cómo mantuvo eso? Porque si no, no entendemos nada de la Europa en la que ocurre todo eso. Que es la misma Europa, es el mismo mundo. Entonces, el cambio y la destrucción hay que incluirlo desde mi punto de vista para poder entender pues, esa continuidad, para poder también entender esa autarquía, creo, ¿no? Y para poder entender la inteligencia o la lógica o los cambios de políticas o el aprovechamiento que hace el franquismo de sus conocimientos y de sus capacidades, claro. Porque hay una diferencia fundamental. Fisac, ¿con quién estaba? ¿De quién era amigo antes? Y todos los demás, ¿de quién eran amigos? ¿Con quién convivían? ¿Se peleaban? ¿Se daban de tortas? No. ¿Se disparaban? No. No existía nada de eso. Vivían en un mundo civilizado, normal, en el que la gente tenía relaciones y estaban todos juntos. Eso lo sabemos también en la literatura. Entonces, algo ocurre, y todo eso es un turning point que afecta a todo lo que ocurre después. Pero no quiere decir que la gente deje de ser inteligente, que la gente pierda sus capacidades, deje de tener tesis doctorales leídas, deje de saber construir casas, deje de ser modernos, no. Entonces, lo utiliza en otras condiciones y de otra forma. Y eso es lo que nos interesa destacar. Y ahí yo creo que tú consigues precisamente, marcar esa línea y por eso me sugieres estas otras preguntas. Porque además para mí lo más importante es que obligan a construyen un relato que significa, y eso me parece lo más terrible de todo, y seguimos sometidos en eso, superando lo de atraso y desarrollo, ¿no? Superándolo una vez, nos obligan a pasar de una España moderna, que lo era, una España europea, moderna, en todos los parámetros, igual que otro, como Italia, igual que Francia, absolutamente moderna, a una discusión de esa España moderna, también por el antifranquismo, por supuesto, que mantiene esa discusión, pero sobre todo una España que necesita ser modernizada. Solo necesitan ser modernizados los que no son modernos. Y ese es el discurso de la Revolución Verde. Hay que modernizar, no existe modernización, a pesar de que lo utilicemos en toda la historiografía mundial. Se habla de modernization in 19th century, pero es una auténtica barbaridad. Y las ciencias sociales no construyen ese concepto hasta después de la Segunda Guerra Mundial, hasta después de la guerra. En fin, lo pongo en celulares y lo digo siempre porque reto a quien me traiga el desarrollo de esa idea de modernización antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero somos capaces de referirnos a eso para el pasado. España era moderna y parecía objeto de modernización. Holanda durante 5 años, con los mismos conceptos que a lo que se refería Dani, y España hasta ahora. Y los rectores y empresas presentando a las elecciones en las universidades en el año del siglo XXI dicen, vamos a modernizar. Eso es lo que yo creo que como historiadores tenemos que releer y revertir, a base de lo concreto, pero también del relato general. Y ahí voy a mirar para sí. Es verdad lo que dices, y cómo lo dices, pero yo creo que es más que todo eso. No es que construya las autónomas, es que hace una ley que siempre se cita y que cualquier historiador de la pedagogía hoy dice, es que la Ley General de Educación, cualquier pedagogo que lo vivió, pues la Ley General de Educación era mucho más progresista, mucho más avanzada, claro. Porque ¿qué hace el franquismo? Que además de decir, y ese relato está en todas partes, ¿no? Lo hicieron mal los que, por cierto, el 68 fue en marzo. En marzo del 68, alguien que acaba de morir, que se llama Tienen Areces, que tú conocerás, montó un conflicto impresionante, mal. Y esta facultad, que lo estaba haciendo, estuvo cerrado durante una semana, cayó el rector, bueno, la de Dios. Era la misma gente, el mismo mundo, era Berkeley, y era Santiago, y era Barcelona. ¿Y ese mundo qué hace Villar-Palasí y el franquismo? Bueno, vamos a seguir las normas, por fin, de las organizaciones internacionales y le vamos a dar salida a algo que está discutiendo el Partido Comunista, Semprún, Claudín, nosotros y todo Dios, que es ¿qué hacemos con los cambios sociales que se están produciendo de verdad? Años 70, años 69. O sea, esta sociedad cambió que no la conoce ni la madre que la parió, que diría Guerra. ¿Qué hacemos con esa ansia de llegar a la universidad? Con esa ansia de educación, con esa... hacemos la ley y lo favorecemos. ¿A favor de quién? Del régimen. La inteligencia del régimen llega hasta ese punto, efectivamente. Y os invito a ver, está colgado en la red, hay un precioso spot de la Ley General de Educación que explica todo esto con mucho lujo.
anuncio que empieza con Villar para sí, y la bandera, y el escudo, y Franco. Y se desarrolla con la idea de que es un prodigio de la inteligencia mercadotécnica, en imágenes, es un aula con 100 personas de las que se van vaciando. ¿Cuántos llegan al bachillerato elemental? Tantos. ¿Cuántos llegan al bachillerato superior? Tantos. ¿Cuántos llegan a la universidad? Luego habla de 100, quedan 7. Esto es lo que tenemos que cambiar. Eso es el franquismo de Villar para sí. Es eso, exactamente. Y eso es, efectivamente, una muestra de adaptación a los cambios brutal, ¿no? Es un comentario por completar la lección de su comentario. Y termino. Que yo creo también que es muy importante tener claro los ejes de coordenadas, ¿no? A lo que los antropólogos llaman las lealtades primordiales. Para no... Yo creo que eso es, en este debate que estamos teniendo, y que no digo aquí, digo en general, es importante empezar ya, justo en este momento, y por las razones que decía Antonio, a ver hasta dónde nos llevan nuestras especulaciones, ¿no? Porque a mí también me ocurrió alguna vez, en estos debates que los hacemos, que alguien, creo que fue Dani, me dijo, bueno, esto que dices me parece un poco revisionista además, ¿no? Claro, porque si tú te formulas preguntas sobre el pasado, si quieres mirarlo de otra forma, si quieres superar los relatos, bueno, tienes que especular, tienes que provocar y tienes que racionalizar e indagar, ¿no? Con toda la libertad. Pero, efectivamente, yo creo que esto es una reflexión general que me hago a mí mismo, ¿no? Sí, no, claro. Tenemos que saber hasta, y a propósito de lo que tú dices, yo creo que me lo copio, ¿no? Lo del eje de coordenadas junto a lo de lealtades primordiales. Tenemos que tenerlo claro, porque si no, al final deshacemos. Claro, y esto, termino, no nos debe permitir tragarnos todo ese discurso antifranquista congelado, historiográfico, que no nos sirve para explicar nada. Bueno, perdón por la extensión, pero es todo lo que lo habéis sugerido y bueno, mucho más. Fui adoptando aquí. Aldana. Sí, nada, bueno, suscribo las palabras de los demás compañeros de agradecimiento por nuestro seminario. Y yo tengo una pregunta que no sé si será muy pertinente, como ya dije en el café a mismo, este tema me coge un poco de soslayo, pero en la parte de la charla de María Jesús, cuando estaba hablando de las estaciones agroeconómicas, de las granjas experimentales y de la tradición de las mismas incluso antes de la guerra civil, y en concreto con el ejemplo de, creo que era de las ovejas, ¿no? Separación de las ovejas pues, de la leche, de las que son más para el queso, etc. Me recordó mucho a esos experimentos que no llegaron a mucho más en el caso español, pero de Vallejo Nájera, con la búsqueda del gen rojo. Entonces, mi pregunta era si a las personas que estaban investigando alrededor de Nájera había una especie de diálogo abierto o explícito con estas otras experimentaciones hechas en animales y que tendrá que ver pues, eso con la propia deshumanización del enemigo rojo. Sí. ¿Algún comentario? Y no hay más, porque son las 2 menos cuarto. Yo dije que siempre llegamos a hacer. Primero comentario es que teníamos que haber empezado a las 9. No, bueno, nada, solamente una cuestión. No creo que yo dijera que ese comentario me parecía revisionista. Es lo que dije que se podía interpretar como revisionista. Seguro que dije que se podía interpretar como revisionista. Seguro que a Lino mucha gente lo interpreta como revisionista cuando yo no nada revisionista. Lo que no podemos dejar es de hacer lo que queramos hacer porque nos puedan interpretar como revisionista. Eso creo que hay que dejarlo claro. Una cuestión, a mí esto que has comentado, me ha apuntado lo de la autora Gabriela Soto, has dicho, me parece, ¿no? Gabriela Soto, sí, me parece muy interesante esto de que estos procesos globales acaban generando interconexiones que podemos entender la periferia fuera del centro, ¿no? Y habla de la potencia del propio proceso de la revolución verde, ¿no? Una cosa en concreto, que creo que ha salido aquí varias veces. Hay en el debate, ¿no? una cierta tensión entre la interpretación estructural y una cuestión que podríamos denominar por historiadores más de mirada micro o más microhistórica, ¿no? Claro, por ejemplo, tú comentabas, a mí me gustan mucho los procesos estructurales y me parece que la mirada de investigación a ese respecto es muy original. Cuando estaba diciendo aquí, insertando determinados, por decirlo así, desarrollos socioeconómicos de España que deben ser efectivamente integrados en los desarrollos de la edad de oro del capitalismo, y te referías, por ejemplo, o estáis hablando los dos, el tema de la educación. Te has referido a uno que me toca bastante más directamente, que es el tema de la seguridad social. Sí, o sea,
es verdad que en términos estadísticos, cuando acaba el franquismo, pues el número de camas hospitalarias por cada X habitantes o el número de médicos por cada X habitantes que hay en España es bastante parecido al de otros países del entorno de lo que entonces era la Comunidad de la Unión Europea. Pero yo creo que hay que liarlos con los detalles y hay que ver no solo los procesos estructurales, sino cómo esos procesos, con otra palabra ya no de moda, cómo se implementan, ¿no? Y a mí, por ejemplo, el tema de la seguridad social, el cómo me parece muy importante, porque es muy diferente un estado de bienestar que procede de una teorización y asunción política de lo que es un derecho social de ciudadanía, como ocurre con el tema de Marshall y bueno, después de cómo se crea el Sistema Nacional de Salud en Gran Bretaña, y lo que pasa, cómo se fundamenta ideológicamente y filosóficamente el estado de bienestar en España con la Ley General de la Seguridad Social del 63. Son cosas muy diferentes, y eso tiene implicaciones, en el caso del franquismo tiene implicaciones políticas e implicaciones de práctica política clientelar muy importantes, que la democracia, por cierto, no ha sabido corregir plenamente, ¿no? Me parece una cuestión, el cómo de los procesos, estoy de acuerdo en que España está en ese ciclo de cambio estructural, pero el cómo de los procesos, ir al fondo de los procesos y a cómo se fundamentan y cómo se concretan me parece muy importante, porque en ese caso concreto hay una diferencias muy notables. Después, ya para acabar, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Tito del gap. Estoy de acuerdo hasta cierto punto con lo que ha dicho del gap y ese desfase cronológico que a lo mejor podríamos establecer en 10-15 años, ¿no?, en el caso español. Sin embargo, creo que deberíamos aprovechar un poco la potencialidad, no solo del caso español, sino que toda la península ibérica y el caso de España y Portugal tiene para ver cómo estos dos países se insertan de una manera muy peculiar en relación con sus circunstancias políticas en el contexto global y en el contexto de crecimiento económico global. Sí que estoy de acuerdo con vosotros. Ha habido, creo que estas investigaciones dejan claro una cosa. Son muy positivas desde el punto de vista de romper, o lo quiero decir al principio, esto de ver a la península como un objeto geográfico aislado. Pero, y otra cosa muy importante, ¿no? Es increíble a día de hoy todavía el uso que se hace, lo que te criticaba Tiago Saraiva, en España y Portugal, de la caracterización del Estado Novo y del franquismo como dictaduras fascistas. ¿En cuántos son fascistas en su desarrollo cronológico? En un recorrido muy corto, ¿no? Entonces yo creo que estas cuestiones, la península a este respecto es muy interesante, es el epígono del fascismo y un latecomer a algo que ya está ocurriendo desde hace 10 años. Por eso es un laboratorio historiográfico bastante singular desde mi punto de vista. Muy bien. Bueno, pues ahora vuestras respuestas según os deje el hambre. Digo, porque son las 2 menos 7. 2 minutos cada uno y ¿Queréis ver la terraza también? Bueno, no pasa nada. Voy yo primero para que tengas tú la palabra. Si yo como soy chica nunca tengo la misma palabra. Está bien, sí, está bien. Siempre me van a tratar a ti más caso. No quisiera yo. Ay, mira qué bien. Voy a intentar sobre lo del opus y la teología de la liberación y el gracioso. Claro, el opus es todo lo contrario, es explícitamente de élites y para élites, y además lo que vende es conseguir la santidad dentro del matrimonio, digamos, del trabajo. O sea, que la gente no tenga que hacerse sacerdote, sino que tenga que trabajar, y ahí viene el nacionalcatolicismo, que tenga que trabajar para el crecimiento de la nación. Y esos son los ingenieros, son los no sé qué. Y ahí yo creo demostrar que Camino tiene dos, bueno, eso se sabe, tiene dos ediciones, una del 34 y otra del 37. La del 37 tiene novedades incorporadas después de una convivencia de unos 3 meses cruzando los Pirineos con Algareda. Y las partes que incorpora esa edición tienen mucho que ver con el estudio, con la ciencia, con tal cual. Entonces eso es lo del nacionalcatolicismo y la investigación. A ver.
lo del GAP, sí, pero ahí habéis dado los dos por supuesto, sí, hay que estudiar epistemológicamente el contrafactual de qué hubiera pasado si. Sí, No, estudiarlo no se puede, pero sí puedes tenerlo en cuenta al pensar en ello. Estudiarlo no puede. Sí, a mí me parece muy bien, pero eso es problemático porque, claro, porque efectivamente lo que tenemos es una guerra civil, de lo que se parte, ¿no? Y además en el que hubiera pasado sí puedes tener en cuenta el Frente Popular, o sea, tampoco es que la Segunda República no podemos dar por supuesto su continuidad como sociedad política en el tiempo, porque han pasado muchas cosas. Y entonces si comparas con, no sé, imagínate que hubiera triunfado una revolución socialista, por ejemplo, comunista. No lo sé, imagínate, digo, pero ya que nos ponemos a hacer No, que la continuidad es pensable. El triunfo de la revolución socialista en el contexto de la Segunda Guerra Mundial realmente ocurrida es impensable. Es impensable, No, es impensable. Seguramente sí, Stalin no tenía ninguna En este lado O sea, los contrafactuales pueden poder pensarse, pero no todos. pero no pueden no poder pensarse. Pero es que me cuesta mucho pensar en esos términos. La gente, ¿se acordaron de Moraviellos, por ejemplo? Pues a ver, para las democracias occidentales el régimen de Franco parece que convenía más que lo que había, o al menos no lo asfixiaron pudiendo haberlo asfixiado, excepto un par de periodos que las tres grandes, las 7 hermanas dejaron de vender gasolina al régimen. La neutralidad benévola de la que habla Moraviellos. Sí, pero vamos a ver. Bueno, hay que seguir, claro que sí, pero quiero decir que me cuesta. Pero no tiene nada que ver con la revolución socialista. No tiene nada que ver, pero me refiero a ¿cómo hubiera triunfado la República? ¿Cómo podemos asumir que hubiera tenido la misma forma? Hombre, yo te lo digo que no podemos hacerlo, pero yo solo te planteo contrafactual. Si no hay golpe, que es anterior a la guerra, si no hay golpe y no hay matanza y no hay exterminio, que es anterior a lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial, si no hay nada de eso, hay la continuidad de un régimen que es republicano. Nada más. O sea, no había un solo ministro socialista en el 36 en el gobierno de España, ni uno. Sí tenemos derecho a pensar que hay otros mundos posibles. Claro. Los ha habido. Sí. Entonces, Entonces,